Integration Service, las tareas de flujo de datos son las que realizan el proceso central de extracción, transformación y carga, que permite transferir la información diseminada en la empresa hacia el Database Management System, donde se convertirán en objetos del Data Warehouse para la creación de conocimiento. La tarea de flujo de datos está formada por tres componentes: los orígenes, las transformaciones y los destinos. Las transformaciones son las que modifican los datos leídos y los estandarizan o preparan para la carga en las áreas de destino definidas por el usuario. Otro de los grupos de transformaciones son las transformaciones de fila, que actualizan valores de los campos de los registros que están siendo leídos basados en rutinas precargadas en la plataforma, o crean nuevos campos o columnas de datos basados en relaciones entre los campos leídos u otras variables, operadores o parámetros. La transformación mapa de caracteres solo se aplica en campos de tipo tiro o string. Se basa en la modificación del contenido del campo leído en función de rutinas precargadas. Existen diversas rutinas precargadas en el sistema, pero las más útiles y usadas son las de conversión de mayúscula y minúscula, que convierten los contenidos de los campos de tira en mayúsculas o minúsculas según requerimiento del usuario. La transformación copiar columna, que duplica el contenido de una columna leída en un nuevo campo o columna de datos. La transformación conversión de datos, que convierte los datos de entrada de los campos leídos en otro tipo de datos con formato diferente. Una misma columna de datos puede generar uno o más campos o columnas con formato de datos distintos. En Integration Service existen funciones de formato de datos para convertir o definir un campo como de tipo booleano, binario, monetario, con 4 decimales y 19 dígitos, formato fecha, fechas basadas en el formato año, mes y días, horas, con el formato hora, minuto, segundo. También se puede incorporar el formato hora, minuto, segundo y fracciones de segundo, en algunos casos de 3 o 7 dígitos. Valores decimales con precisión o longitud y escala fija. Valores enteros con signo de 1 byte, de 2 bytes, de 4 bytes y de 8 bytes. Valores numéricos con precisión y escala fijas. Valores de punto flotante con precisión simple y doble. Valores enteros sin signo de 1, 2, 4 y 8 bytes. Valores carácter bajo el estándar Unicode o ANSI. Valores binarios para almacenamiento de imágenes de hasta 2 a la 31 bytes, etc. Una última transformación de este grupo es la transformación de columna derivada. Esta permite la creación de nuevos campos o columnas de datos basadas en expresiones que son formadas por los campos leídos u operadores, parámetros o variables y funciones preconfiguradas de manejo de datos que vienen cargadas en la plataforma. Un tercer grupo de transformaciones son las transformaciones de división y combinación. Estas separan o segmentan los registros que están siendo leídos en base a condiciones establecidas por el usuario, o en otros casos unen o mezclan registros de dos o más fuentes de datos. En algunos casos también realizan operaciones de búsqueda especializada. La transformación de división condicional distribuye los registros que están siendo leídos hacia áreas de salida independientes. Las condiciones de distribución las define el usuario a partir de expresiones que pueden relacionar los campos leídos con operadores u otras variables del sistema y que son creadas por el usuario a través de la interfase proporcionada. El orden de definición de las condiciones es importante, ya que cada registro leído del área de entrada es evaluado por la condición y en caso que se cumpla, el registro es trasladado al área correspondiente y ya no puede ser evaluado por las condiciones posteriores. Otra transformación es la transformación unión de todos, que combina varias fuentes de datos de estructura similar en una única área de salida. Las fuentes de datos no requieren ser ordenadas.
La primera fuente de datos sirve como esquema para el área de salida de la transformación. Sus campos serán determinados por esta área de datos de entrada. Las entradas se agregan una tras otra a la salida de la transformación. La unión de las áreas de datos implica que el contenido de los campos tenga el mismo formato que el campo de salida. Una siguiente transformación es la transformación de mezcla, que es similar a la transformación anterior de unión de todo, con la restricción de que ambas áreas de datos de estructura similar deben estar ordenadas por un campo clave necesariamente, y que, como se acaba de mencionar, las áreas de entradas solo podrán ser dos únicamente. Finalmente, en esta sesión, la última transformación que se verá es la transformación de combinación de mezcla, que proporciona una salida que se genera combinando dos conjuntos de datos que están siendo ordenados mediante una o más claves, a través de combinaciones de tres tipos: full, left o inner. El usuario especifica cuál es el conjunto de datos que se lee en primer orden, quedando el segundo conjunto de datos para ser comparados. Los procedimientos de mezcla son tres. El primero, full. Esta combinación es la unión de los dos conjuntos de datos de entrada. Los registros donde coinciden las claves cargan los campos de datos a la mezcla combinada. Si no hubiera coincidencias, se crean dos registros con las claves tanto del primero como el segundo conjunto de datos, y los campos se llenan parcialmente, quedando vacíos aquellos que pertenecen a la clave no encontrada. La combinación inner crea una combinación de datos en el registro, es decir, une los dos conjuntos de datos de entrada solo en aquellos casos en que las claves coincidan. Finalmente, la combinación left en esta combinación el sistema únicamente lee las claves del primer conjunto de datos. Si la clave se encuentra en el segundo conjunto de datos, el sistema hace la mezcla de los datos de ambas fuentes de datos. Si la clave no es encontrada, los campos solo se llenan con los datos del primer conjunto de datos, dejando en blanco los campos del segundo conjunto de datos.